Veamos la siguiente situación entonces. Mire, esta es la situación que vamos a compartir. Bueno, inicialmente este paciente en el diente 11 tenía una lesión crónica de infección donde tenía una fístula activa, ¿no es cierto?, a la cual se le apretaba y salía inmediatamente pus. Eh, si nosotros pensamos entonces en esta situación, nosotros vamos a pensar de la siguiente forma. A ese paciente le trataron ese diente como si fuera una lesión periodontal, no resultó. Le trataron el diente como una lesión endodóntica, de origen endodóntica, no resultó. Se la trataron como endoperio, también no resultó. Entonces, ya venía por mucho tiempo este paciente en esa situación, ya con una lesión crónica infecciosa. Entonces, yo tomé la decisión de hacer la extracción del diente y a partir de ahí tomar decisiones. Puedo hacer una prótesis fija, puedo hacer una prótesis adhesiva, puedo colocar un implante, son alternativas para solucionar este paciente. Pero antes de pensar en cómo voy a solucionar, con cuál técnica restauradora, yo necesito entonces hacer ¿cómo podríamos decir? Un tratamiento intermediario que me sirva para poder intervenir, solucionar el problema del paciente, pero al mismo tiempo darme una base para poder yo continuar y hacer otros procedimientos. Esta es la situación inicial. Bueno, antes yo necesito tener un abordaje, entonces una planificación. Veamos. Tomo una impresión a la boca del paciente, a esta situación clínica yo le tomo una impresión, hago un modelo en yeso, ¿ok? Y a ese modelo en yeso yo le hago la extracción del diente, ¿ok? Entonces, a esa situación hago un modelo y al diente hago la extracción en el modelo de yeso. Y en el modelo de yeso ya lo voy a mostrar, hago mi tallado del lecho de mi póntico ovoide. Aún yo tengo el diente que yo hice, que lo corté, pero si ustedes se dan cuenta aquí en la fotografía inicial, mire, yo tengo parte de esa raíz. Entonces en mi diente de yeso, yo le saco toda esa parte de la raíz y solamente dejo el contorno dentario. Y nuevamente lo adapto en el modelo, pero no encaja bien. No importa. Con un poco de cera, sello esa interfase para dar una continuidad. Entonces, estoy utilizando el misma boca del paciente, no hago un encerado nuevo, simplemente voy a utilizar el mismo diente del paciente que lo reposicione, hago la extracción, tallo mi lecho, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a posicionar retirando el exceso, solamente dejando el contorno del diente. Y lo posiciono y con cera hago una línea de transición agradable. Entonces, ese va a ser mi encerado diagnóstico, la propia boca del paciente. Algo muy interesante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una guía para poder hacer mi provisionalización. Al modelo de yeso retiro nuevamente el diente y voy a confeccionar entonces una prótesis adhesiva que la voy a utilizar para el día de mi cirugía. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces quiero mostrarles aquí, déjenme mostrarles cómo tengo en mi modelo de yeso. Déjenme aquí, ahora sí. Miren, se dan cuenta cómo hice la extracción en el modelo de yeso, tallo un lecho para el póntico ovoide y en esa situación entonces yo voy a confeccionar una prótesis, en este caso un provisorio adhesivo con dos aletitas en los dientes vecinos. ¿Por qué? Porque voy a hacer una extracción y yo quiero condicionar inmediatamente ese lecho. ¿Ok? Miren cómo me queda en el modelo entonces. Mire, cómo yo tengo el contorno del diente, cómo dejé el lecho. Mire el perfil de emergencia. ¿Ah? De esa forma entonces yo tengo la situación ideal. A partir entonces de ahora, tengo dos abordajes. Uno es
que yo puedo hacer. En este caso, como voy a hacer mi extracción, yo voy a provisionalizar inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener esta estructura. Fisiológicamente nosotros sabemos que después que nosotros hacemos una extracción va a haber un colapso de estos tejidos. No tengo sustento. Por lo tanto, yo tengo que tener una estrategia del punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista protésico. Desde el punto de vista quirúrgico, yo voy a hacer una compensación de esa pérdida de volumen, que es natural, y desde el punto de vista protésico, voy a dar soporte a estas estructuras. Y eso es importante, la planificación antes de hacer todo el trabajo. Si yo tengo una buena planificación, yo tengo una mejor previsibilidad de mi trabajo. Como dijimos entonces, miren, tenemos nuestra provisionalización y aquí un detalle, yo tengo el mismo tamaño del diente vecino. Tengo el mismo contorno del diente natural, ¿no es cierto? Y el mismo perfil que tenía mi diente. Básicamente en esa situación estamos. Bueno, vamos entonces al día de la cirugía. Hacemos la extracción del diente, ¿no es cierto? E inmediatamente yo hago la prueba. Mire, hago la prueba. Inmediatamente yo hago la prueba de mi provisorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué yo hice? Hice la extracción e inmediatamente yo posiciono mi provisorio y observo que el contorno que yo establecí en mi modelo de trabajo corresponde con el contorno de mi extracción. Entonces, eso significa que no hubo mucha variación. ¿Ok? Y eso es interesante. Ahora, una vez que yo veo que está bien adaptado, que está bien posicionado, que las aletas palatinas no me van a interferir, etcétera, bueno, la cirugía continúa y yo simplemente quedo a la espera de finalizar la cirugía para hacer la provisionalización inmediata. Resumen, planificamos, hicimos la extracción en el modelo, creamos nuestro lecho de nuestro póntico, nuestro diente que hicimos la extracción del modelo, cortamos la raíz, ¿no es cierto? Posicionamos nuestro diente, sellamos con una cera, ¿no es cierto? Tomamos una impresión y a partir de ahí hicimos nuestro provisorio en resina compuesta con fibra. ¿Por qué resina compuesta con fibra? Porque es un paciente que va a estar con provisionalización por lo menos 6 a 7 meses. Entonces yo necesito un provisorio que tenga una buena estabilidad de color, que no pierda el pulido y el brillo con facilidad y que me permita hacer una cementación adhesiva. Ya vamos a hablar por qué yo necesito que me permita hacer una buena cementación adhesiva, porque eso es importante. Llegamos entonces a la situación donde yo estaba probando mi provisorio. ¿Ok? Estoy probando mi provisorio en resina compuesta, reforzado con fibra. Hice la extracción y estoy probando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un injerto de tejido conjuntivo en la región de donde se hizo la extracción. ¿Ok? En la región de donde se hizo la extracción vamos a hacer un injerto de tejido conjuntivo. Y aquí hay algo importante. Miren el contorno que yo tengo aquí en el contralateral, en el 21, y si ustedes siguen el contorno que yo tengo en la región de donde se hizo la extracción, yo tengo el mismo volumen. Entonces, Milko, ¿por qué vas a colocar un injerto de tejido conjuntivo en esa región, siendo que tengo el mismo volumen, no tengo un defecto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo fisiológicamente va a haber un colapso. Por mucho que mi procedimiento protésico dé un soporte y trate de evitar ese colapso, voy a tener una pérdida de volumen. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Antes de que se produzca,
nosotros vamos a hacer una compensación preventiva en esa región. De esa forma, lo que se pierda de forma fisiológica, nosotros lo vamos a compensar con este volumen extra de injerto de tejido conjuntivo. Entonces, de esa forma, yo voy a evitar de tener algún tipo, de tener algún tipo de defecto en esa región, porque yo quiero mantener ese volumen. Y para yo poder mantener ese volumen y condicionar esa región del póntico, yo necesito de volumen en esa región. ¿Ok? Buenas noches. ¿De dónde se extrajo? Dos regiones. Puede ser del paladar o puede ser de la región del túber. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones es inmediata. Veamos entonces el próximo paso. El próximo paso fue crear nuestro lecho, ¿no es cierto?, en nuestro bolsillo, en la región vestibular, con mucho cuidado, déjeme aproximar aquí, con mucho cuidado de tocar mis áreas de papilas, ¿no es cierto?, para no producir un colapso de ellas, donde aquí va a depender del tipo de filosofía de trabajo, posicionando nuestro injerto, ¿no es cierto?, y el alveolo se rellenó con un biomaterial. ¿Ok? Y ahí viene la respuesta. Por eso que tuvimos que esperar 6 meses aproximadamente, debido a que utilizamos un biomaterial, que es el tiempo de espera para poder trabajar en esa región. ¿Ok? Entonces, para quien me hizo la pregunta, ahí está la respuesta. Entonces, una vez que se hizo el injerto, vamos a cerrar la entrada de esa situación clínica. Y tenemos esa situación. Y aquí yo quiero mostrar un poquito más el detalle. Miren cómo nos quedó. En esta región del diente 21 es la normal. Y observe cómo me quedó ese exceso. Miren cómo me quedó ese exceso vestibular. Realmente estoy incrementando un volumen. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener a lo largo del tiempo, de los meses de cicatrización de espera, va a haber una remodelación de esa área y me puede crear algún defecto. Por el contrario, yo quiero mantener ese volumen para poder tener una cantidad de tejido suficiente para poder condicionar y crear un alveolo, un póntico ovoide en esa región para que sea mucho más estético, ¿no es cierto? Y crear un perfil de emergencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Previniendo esa remodelación natural que va a tener, ya incorporando una mayor cantidad de tejido. ¿Ok? Calma, calma. Coloque tejido porque va a perder en el tiempo. No lo necesita. No lo necesita ahora. Va a haber una remodelación y usted va a tener una pérdida y probablemente no va a conseguir hacer una área de transición de mis tejidos blandos con mi póntico ovoide de una forma mucho más eficiente. Tenemos esa situación. Y a este momento, nosotros lo vamos a llamar el tiempo cero. ¿Por qué el tiempo cero? Abrí, ¿no es cierto? Abrí mi espacio, coloqué mi tejido, ¿no es cierto? Rellené con mi biomaterial, cerré. En este momento yo lo llamo el tiempo cero. ¿Por qué? Porque no tengo inervación, porque no tengo vascularización. Entonces es un tejido que si yo lo moldeo haciendo una leve presión con mi provisionalización, él va a cicatrizar con el formato de mi póntico que yo diseñé previamente. ¿Se entiende? Entonces, eso me va a hacer ganar tiempo. Eso me va a hacer ganar tiempo. Y entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo tengo 2 momentos para poder provisionalizar cuando hago un injerto de tejido conjuntivo. Uno es el mismo día de la cirugía y otro es esperar el tiempo de cicatrización y de maduración del tejido, 3, 4 meses. A partir de ahí yo hago esa manipulación del tejido. Pero en este caso, como yo hice la extracción, ya rellené con mi tejido, yo quiero hacer inmediatamente esa provisionalización. Entonces, vamos a provisionalizar en este tiempo cero. ¿Qué es importante aquí?
¿Qué es importante? Que yo voy a hacer mi cementación. Mire, cementación definitiva. Yo hago técnica adhesiva para cementar este provisorio. Las dos, de mi punto de vista, las dos causas más comunes para perder injertos es infección y traumatismo. Si yo en este caso, vuelvo a la fotografía, si yo en este caso hago una provisionalización con una prótesis removible, esa prótesis removible va a estar constantemente tocando en el conjuntivo y lo voy a perder. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago inmediatamente mi provisionalización en una área de póntico donde yo coloqué un injerto, esa provisionalización tiene que tener un requisito: ser cementada de forma fija. Es decir, usted va a hacer presión y no se va a mover más ese provisorio. Por eso que yo necesito de una cementación adhesiva. Por eso también la justificativa de por qué yo utilicé un provisorio en resina compuesta. Porque la resina compuesta me va a permitir entonces poder hacer una cementación de tipo adhesiva de ese provisorio. ¿Ok? Y algo importante, voy a hacer mucho hincapié. Personalmente, yo recomiendo, si voy a hacer la provisionalización inmediata, y eso es muy importante, márquelo ahí, de un póntico ovoide donde yo hice un injerto en el momento y lo voy a provisionalizar inmediatamente, esa provisionalización tiene que ser inmediata. Tiene que ser, disculpen, cementación adhesiva. No puedo tener traumatismo, esa prótesis no se puede soltar, no puede tener báscula, no puede tener un movimiento, nada. Tiene que ser fija. ¿Ok? Si no consigue hacer una prótesis fija, yo personalmente prefiero no profesionalizar, dejar que cicatrice, esperar el tiempo suficiente y después hacer mi provisionalización. ¿Ok? Entonces, lo va a provisionalizar inmediato, tiene que ser una cementación adhesiva.